¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. Muy buenas noches. Aquí estamos como todos los lunes, una horita para compartir con ustedes con testimonios, algún comentario, reportajes, visitas. Y nos hemos encariñado de alguna manera con esto de la posibilidad que permite hoy la tecnología de entrevistar a distintas personas que nos resultan de interés. Hoy vamos a salir un poquito de lo habitual en el programa, no vamos a hablar tanto de la realidad de la política, hay algún condimento también cuando hablamos con él. ¿A qué me estoy refiriendo? Hicimos una nota, está grabada, la vamos a mandar en un ratito, con Ángel Capa. Muy amablemente nos atendió desde Madrid. Por supuesto, el eje del reportaje es el fútbol, ¿no? Pero también hablamos de algunas otras cositas con su opinión, como siempre, porque no le escapa a ningún tema. Y va a estar aquí con nosotros también el licenciado en Economía, Francisco Cantamuto. Por supuesto, vamos a hablar de inflación y vamos a hablar de algunas otras cosas. ¿Qué quiero decir en el comienzo muy brevemente? Es muy probable que por ahí usted esté enterado, nos haya seguido o haya visto algunos otros medios, pero desde mitad de la semana pasada venimos manejando la información ya confirmada de un fallo del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires en el que se le pide al municipio de Bahía Blanca, en realidad es de abril pasado, de fines de abril pasado, hace 20 días, un poquito menos quizás, le pide a la administración comunal que arbitre los mecanismos necesarios como para recuperar plata que se pagó de más a los concejales de Bahía Blanca durante el periodo 2020. ¿Qué se pagó de más? Hay una liquidación errónea respecto del concepto de antigüedad. La ley marca un 1%, creo que es el artículo 92 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y el Tribunal de Cuentas había advertido hace algún tiempo, guarda que están pagando mal, guarda que están pagando mal, y ahora viene un fallo. Se estaba pagando el 3% en concepto de antigüedad. Más o menos entre los 23 concejales que están involucrados en el asunto, algunos ya con mandato cumplido e incluso hasta con otra gestión, porque es el caso, por ejemplo, entre otros, ¿no?, de Fernando Compagnoni, quien era presidente del Consejo Deliberante y ahora es diputado provincial. Más o menos suma entre todos unos 4 millones de pesos, que le está diciendo el Tribunal de Cuentas en ese fallo al municipio, arbitre los mecanismos para recuperar esa plata. ¿Qué es lo que a nosotros desde entonces nos llama poderosamente la atención? Nadie habla del asunto, nadie quiere responder. Es un poco, como decíamos en el barrio, seguramente usted lo habrá escuchado y habrá jugado, tomá la voz, dásela a Braulio. Desde el Consejo Deliberante, con mucha razón, dicen, no públicamente, sino que a uno se lo dicen cuando se lo pregunta desde el punto de vista periodístico, mira, nosotros no liquidamos sueldo, el Consejo Deliberante no liquida sueldo. La explicación la tiene que dar Alsina 65. Alsina 65 es el Ejecutivo. Ahí hay, digamos, 2 o 3 oficinas, departamentos que son los que liquidan los sueldos. Uno creo que es Capital Humano, así se llama, y el otro claramente es Contaduría. Casualmente hoy preguntamos, porque vio como ya lo dijimos en otras oportunidades, ahora hay un mecanismo burocrático para intentar hacer algún reportaje con algún funcionario, salvo contadísimas excepciones, pero si no hay que pasar primero por prensa, pedirle autorización a prensa, prensa averigua si se puede hablar y después te responden, sí, llamalo que te va a responder, va a salir al aire, va a hacer una nota, que sé cuánto, al menos es lo que nos viene pasando de hace rato. Bueno, hoy hicimos ese mecanismo burocrático. Volvimos a hacer ese mecanismo burocrático. Ya lo habíamos hecho la semana pasada, lo volvimos a hacer hoy. Y la respuesta es, economía por ahora no habla. Está bien. Entonces, ¿cuál es la explicación? Porque se merece la ciudadanía de Bahía Blanca. Uno es funcionario y al ser funcionario tiene una doble responsabilidad. Cualquiera de nosotros en la actividad que desarrollamos tenemos una responsabilidad. El funcionario tiene doble responsabilidad. Ha sido elegido o por el voto popular o por una militancia política para cumplir esa tarea y tiene que dar explicaciones. Pudo haber sido un error. ¿Y cuál es el problema de decir fue un error? Nos equivocamos. El tema acá es que le había dicho el Tribunal de Cuentas, guarda que estás pagando mal, guarda que estás pagando mal. ¿Por qué se siguió pagando? Queda todo así como en la nebulosa y la verdad que da mucha bronca que quede en la nebulosa porque después se enojan cuando uno entra en el terreno de la sospecha. Yo quiero decir esto enfáticamente.
Si no se da una explicación, si se pasa tanto el tiempo para dar una explicación de algo que teóricamente es tan sencillo como se dice, entonces uno tiene todo el derecho del mundo a plantear determinadas sospechas. Y si no, díganlo de una vez y para siempre, qué fue lo que pasó, por qué pasó, que se le va a devolver la plata que está pidiendo el Tribunal de Cuentas, o el Tribunal de Cuentas se equivoca con lo que está planteando y se termina esta discusión. Desde el miércoles de la semana pasada estamos con esta cuestión y son 4 millones de pesos. 4. Ya volvemos. Servicios de emergencias están pensados para la atención de los pacientes críticos o potencialmente críticos. Es por eso que pedimos, si la patología no es grave, no consulte nuestras guardias. Usemos adecuadamente las guardias de emergencia. La guardia de hospitales es para personas con problemas graves y urgentes. Por situaciones que no requieren una atención inmediata, acércate a un consultorio médico o a una unidad sanitaria. Seamos responsables, ayudemos a salvar una vida. Municipio de Bahía Blanca. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Es que, en definitiva, nuestra urea llega a tu mesa transformada en pan, ensalada, milanesas y miles de productos más. Porque somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida. Para nuestra tierra. Con todas las medidas de prevención en higiene y seguridad, seguimos recolectando residuos y reforzando el servicio. ¿Necesitas saber las frecuencias de recolección de residuos en tu barrio? Consultalas en bahiaambiental.com o llama al 0800 999 1144. Nuggets, tecnología en comunicación visual, carteles luminosos, gigantografías, todo en LEDs y letras corpóreas, señalización e imagen corporativa, cartelería de seguridad y vial, gráfica vehicular. Patricios 639, Bahía Blanca. Bueno, muy bien. Como decíamos en la presentación, en un rato vamos a estar con la nota del reportaje. ¿No? Me dicen que no queda feo la palabra reportaje. Dice que decir reportaje transforma la imagen en blanco y negro. Peor hubiera sido interview, reportaje, nota, una entrevista con Ángel Capa. Pero está Francisco Cantamuto. A ver, lo presentamos. Ahí está, esa es la carita de Francisco Cantamuto. Nació en Bahía Blanca en el 82, en pareja, un hijo tiene, se llama Justo, lindo nombre. Hizo la secundaria en las escuelas medias de la UNS, se recibió de licenciado en Economía, obviamente en la UNS, allá por el año 2005, realizó una maestría en Ciencias Sociales y un doctorado en Investigación de Ciencias Sociales en la Flaxo, vivió en México entre los años 2010 y 2015, volvió a Bahía, desde el 2018 da clases en el Departamento de Economía de la UNS, y Francisco forma parte de la Sociedad de Economía Crítica. Y entonces esto último me permite preguntarte, ¿qué es la Sociedad de Economía Crítica? ¿Cómo te va? Gracias por haber venido. Gracias, Luis. Gracias por la invitación. La Sociedad de Economía Crítica es un espacio que conformamos a nivel nacional hace ya 15 años. Estudiantes, docentes de distintas partes de la Argentina y de Uruguay, bajo el diagnóstico que en aquel entonces la formación de los economistas de estos países, que es un poco lo que ocurre en Occidente en general, está fuertemente sesgada hacia la ortodoxia neoclásica. En general las carreras de economía no nos forman en economía con la pluralidad de visiones que tienen, sino que nos enseñan una y otra vez a reiterar lo mismo. Y esto nos parece que no es ciencia, que es ideología. Sí. Perdón. Esto se ve en la realidad cuando uno mira tele, ¿no?, de ahora de hace rato y escucha los mismos discursos dichos una y otra vez contra toda falsación de la realidad. ¿Por qué contra toda falsación de la realidad? Si nos ponemos a prestar atención y revisamos los discursos con una semana o un mes de retraso, nos vemos que no la pegan y siguen repitiendo lo mismo.
Entonces, no hay un ajuste de la realidad a los preceptos doctrinarios con los cuales se analiza. Y vos decís que, ustedes dicen desde esta sociedad, tanto acá como en Uruguay, que es un esquema que se repite permanentemente en cualquier universidad como consecuencia ¿de qué? ¿De una estrategia mundial? ¿Cómo? Lo presento en términos muy agregados. Esto requiere un montón de salvedades, excepciones a nivel de cátedras, de carreras. En la Argentina, en Bahía Blanca, en el año 72, se implementó un plan que era sumamente heterodoxo, que se proponía crear una escuela de pensamiento en el sur. Se cumplen 50 años justo ahora. ¿De economía? De economía, en economía, aquí en la UNS. Ese plan fue cerrado en el año 74 con la intervención, los docentes y estudiantes más comprometidos, exiliados, expulsados y algunos puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Y cuando se reabrió la carrera, se tomó que los docentes que no estaban habían abandonado el cargo. Por lo tanto, la mayoría no se reintegró. Por lo tanto, esa idea estratégica nunca desapareció. Más. Lentamente las cosas se van recomponiendo. Esa realidad que te describí hace 15 años atrás no es estrictamente la realidad de la actualidad, donde ha habido una apertura a escuelas. Lo que nosotros abogamos no es por reemplazar esta ortodoxia por otra, sino por tener una pluralidad. Una formación científica requiere aproximación a la realidad a través de diversas herramientas, es decir, con distintas teorías. Y a utilizarlas que parezca que mejor explica. Las otras teorías acá, en líneas generales, por eso la sociedad, tanto acá como en Uruguay, no se tienen en cuenta. No se tienen en cuenta. Me pasó una anécdota. Doy clases en varias carreras. Ahora estoy dando una materia optativa en economía y estudiantes de cuarto año no habían escuchado alguna vez hablar de Raúl Prebisch, pero no tenían en claro sus principales ideas, cuando es uno de los principales aportes de la Argentina y Latinoamérica al pensamiento económico mundial. Y esto no es mala fe, esto es reproducción de un sistema que te orienta a repetir una y otra vez lo que en un inicio sí creo que empezó, en el caso concreto de la Argentina, por la fuerza, por la intervención de la dictadura, y luego se reproduce sin mala fe. Yo creo que la mayor parte de quienes interactúan en el sistema académico no lo hacen por una predisposición ideológica, sino porque si nos dicen una y otra vez que economía es esto, bueno, al momento de enseñar repito esto, los manuales dicen esto, parece que es esto. Hoy prendés el tele, prendés la radio, en muchos casos lees los diarios y más o menos el esquema parece ser de los que están permanentemente invitados. El problema es el déficit fiscal, el problema es que hay muchos planes, el problema es que el Estado se mete en todo, el problema es que es el Estado cada vez más grande, la cuestión es que tenemos que achicar el Estado, no podemos estar con este déficit, las emisiones monetarias. ¿Ese es el discurso hoy, de hace rato? De hace rato es el discurso hegemónico, y cuando se plantea otro discurso, la reacción inmediata de la audiencia es que es ideologizado lo otro, o que es político, cuando en realidad es tan político como lo primero, que dice que la culpa es toda del Estado, el déficit, etc. Efectivamente, y haces muy bien en remarcarlo así, no es solamente un problema académico de formación, es un problema mediático de formación de la opinión pública, donde de cada 10 que escuchamos, 8 o 9 están repitiendo lo mismo con distinto tono. Y después nos asombramos cuando aparecen figuras como Expert o Milei, que son una versión exagerada de esto mismo, no dicen una cosa muy distinta. Y ustedes de esta sociedad, entonces, digamos, el eje del discurso, ¿cuál es? A ver, para plantearlo, porque me resulta muy, muy interesante. Porque eso es cierto, cuando vos prendés la tele están siempre los mismos, sí, diciendo más o menos lo mismo. No, nosotros hace 15 años que nuestra lucha es sistemáticamente por la pluralidad en la enseñanza en economía. Esta es nuestra consigna. Pluralidad significa abrirnos a los distintos enfoques en economía, no a reemplazarlo por otro. No, yo no estoy pretendiendo que otra escuela es la que explica todo. Tenemos para ensayar por ¿Esta cuál es la escuela de Chicago? Centralmente la de Chicago, no únicamente. En general la ortodoxa neoclásica, pero la mayor parte sí, el cuerpo fuerte es Chicago, sí. Yo miro la carrera con la que estudié y el 80% de los autores que vi salieron de Chicago. Y es así. Esto me sigue sorprendiendo a mí mismo, porque hace poquitito lo revisé y no lo podía creer, pero fue así. Aquí tenemos aportes de múltiples vías, no solo leer autores originales, insisto, Keynes, ¿cómo no podemos leer a Keynes en la carrera? Y no quiero hacer una crítica centrada acá en la UNS, que hay un montón de gente súper, no solo plural, sino con la mejor voluntad, o sea, no quiero personalizarlo. Es un problema más sistémico, y en ese sentido
decía Keynes, pero todos los post-keynesianos, los neo-keynesianos, los estructuralistas latinoamericanos, dependentismo, todas las corrientes estructuralistas neo-schumpeterianas que analizan el rol de la innovación. En fin, tenemos para hacer jugo por un montón de lados. Y eso nos ayuda a tener mejores herramientas al momento de analizar la realidad, no solo en la academia, sino al momento de intervenir en la escena pública, al momento de hacer un informe a ver qué está pasando con la economía regional. En fin, para cualquier actividad profesional de la economía, la pluralidad definitivamente fortalece. Me resulta muy interesante porque, claro, después cuando el discurso pum, 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 el que no mira con cierto espíritu crítico, porque en realidad tiene en la cabeza muchas otras cosas, estoy hablando del ciudadano común y corriente, cree que esa es la verdad y nada más que la verdad y que lo otro no existe. Y ocurre bastante, me ocurre incluso cuando participo de charlas, me ha tocado con vos en este medio, en otros medios, o con otros, que a veces la reacción es como que mi intervención está sobrepolitizada, sobreideologizada, y que hay otros interviniendo mismo en el debate acá que no lo están. Estoy tan politizado o ideologizado como cualquier otro, ni más ni menos. Efectivamente, esto genera disrupciones. Yo creo que, insisto, en los últimos 10 años ha cambiado lentamente, han aparecido algunas figuras que tratan de debatir sin tanta pantalla y minutos de aire como las de la ortodoxia. Digo, el fenómeno Milei, que es algo que nos preocupa a varios, a varias, bueno, fue el economista con más minutos de aire durante 3 años seguidos. Lo ponían en todos los medios, circulaba por todos lados, y bueno, eso forma un estado de opinión. Por ejemplo, vos decías, y sigue estando. Pero por ejemplo, vos señalabas esto, culpar al Estado de todos los males de la economía. El Estado tiene fallas, de hecho no interviene lo bien que debería hacerlo, sobre todo para quienes defendemos la necesidad de un Estado interviniendo, tenemos que defender la necesidad de una buena intervención, ¿sí? El Estado opera como una gran maquinaria redistributiva que no está siendo progresista. La mayor parte de los impuestos son impuestos regresivos, eso hay que cambiarlo. Y esto, por ejemplo, digo, se traduce en debates bien concretos. Hoy si vos preguntás, yo creo que 8 de cada 10 personas, y sobre todo si tienen algún almacén, un kiosco, una empresita, un taller, te dicen el problema es que hay muchos impuestos, hay que volar impuestos y hay que achicar. ¿Y eso de dónde proviene? De una experiencia cotidiana que es real y es que efectivamente el que tiene el tallercito, el kiosco, el almacén, paga demasiados impuestos para lo que gana. Pero la contracara de eso no es que hay altos impuestos en general, sino que los que realmente la juntan en pala no están pagando los impuestos que tienen que pagar. Si eso se corrigiera, se podrían reducir los impuestos para el que tiene el almacén, el kiosquito, el taller, etc. Entonces no es que hay que bajar todos los impuestos y borrar gasto público, hay que mejorar la atención del Estado y hay que poner una estructura impositiva progresiva, que tenga que ver con la carga, la capacidad contributiva de cada quien. En la Argentina, pero también en el mundo, y esto es importante, los últimos 50 años han visto un cambio en la forma de intervenir en el Estado, donde el Estado ha deteriorado su capacidad de ofrecer servicios públicos y al mismo tiempo ha retirado los impuestos al patrimonio, a la riqueza, a los altos ingresos, en favor de impuestos que se nos decía iban a ser más fáciles de recaudar, como el IVA. Pero el problema de esto es que ha generado mayores formas de evadir impuestos, eludir impuestos y ha tirado la carga de la capacidad contributiva de manera despareja a los que menos tienen. Entonces es lógico que más de un impuesto como el IVA que lo estás pagando hasta cuando compras un litro de leche. El IVA, ingresos brutos, o el impuesto llamado al cheque, que son impuestos que tienen un peso fenomenal. El del cheque y el del IVA explican casi la mitad de la recaudación a nivel nacional y el de ingresos brutos es la mayor parte de la recaudación provincial. Esto afecta a cualquiera comprando cualquier cosa. Entonces, efectivamente, para a quien va y paga de su bolsillo. Cuando se quiere plantear una discusión, por ejemplo, como ahora, sobre la famosa renta extraordinaria o como consecuencia de la guerra, todos los pelos parados, ¿no? Bueno, y esto viene de este discurso que viene detrás y es importante. Pero y acá también yo creo que hay que hacer otra cosa, Luis, que es quebrar con el provincianismo, digamos. En este contexto actual, ayer veía un tuit de un ex funcionario y ex diputado nacional, no viene al caso el nombre, que decía: India acaba de prohibir la exportación de trigo al mundo, en el contexto de la guerra. ¿Por qué? Porque quiere proteger el abastecimiento interno, que no se le muera de hambre a la población. ¿Cuál era la lectura que hacía este ex funcionario y diputado? Es decir, es el momento de que entonces la Argentina libere todo para poder vender y conseguir dólares. Pero muchacho, no tenemos que pensar en comer primero acá y después está bien, perfecto, exportemos, nadie habla de no exportar, pero garantizar acá primero, ¿no les parece? Me refiero a esto, en este momento hay más de 60 países y los conteos oficiales llegan hasta más de 100 países que están atravesando problemas de deuda severos como la Argentina.
Países que están atravesando problemas con el problema de la guerra en relación al precio de los alimentos y de los combustibles. No es un problema de acá, es un problema general. Y en ese cuadro general uno empieza a ver problemas que se repiten y soluciones que hay que explorar. Si India, ¿sí?, la democracia más grande del mundo, es la democracia más grande del mundo, con, no sabemos con exactitud, pero alrededor de 1.000 millones de habitantes, está diciendo, prohíbo las exportaciones porque tengo que alimentar a mi población. Bueno, pucha, yo no digo llegar acá a eso, no sé, capaz que sí, capaz que no, pero tampoco nos asustemos por mover un punto de la retención. Por lo menos a tener una miradita. Veamos qué pasa en el mundo. El otro día alguien me decía en relación con esto, el discurso es, le damos de comer a 400, tenemos la capacidad de comer a 400 millones de habitantes en todo el mundo y tenemos el 50% de nuestra población bajo la línea de pobreza y un altísimo porcentaje en la indigencia que apenas puede comer un plato por día. La verdad que suena medio loco. Porque lo que pasa es que el campo argentino no produce alimentos, produce mercaderías para vender en un mercado y obtener ganancias. ¿Eso está mal? ¿Está bien? Bueno, es así, no sé si está mal o bien. No, yo no lo pongo en términos éticos, no es mi campo. Lo que digo es que seamos claros, no es que produce alimentos, produce mercancías que salen del agro. Y esas mercancías buscan obtener ganancias. Es interesante porque en general el sector agropecuario argentino es muy reacio a la intervención del Estado, a pesar de que suele recibir grandes beneficios cuando tiene alguna inundación o época de sequía, y admira mucho, se suele mencionar países que deberían ser modelos como Australia o Canadá, Nueva Zelanda. Bueno, el primer punto de eso es que son países que tienen menos de la mitad de la población argentina, o sea, nos sobra medio país. Pero al margen de eso, a lo que quería ir es, en todos esos casos se trata de países donde la intervención del Estado sobre el sector agropecuario es casi te diría que absoluta. Si vos querés recibir ayuda del Estado, precios garantizados, subsidios, etc., tenés que cumplir una serie de normativas muy claras en términos técnicos. Bueno, Argentina tiene el INTA, ¿no? Digo, no quiero inventar nada. Tiene el INTA que desarrolla... Sí. ¿Te podés quedar ahí? Claro que sí, quietito. ¿Podés quedarte otro ratito? Sí. Porque sin saberlo me enganchamos por un camino que me resulta muy interesante. A mí, no sé si a la gente, a mí me resulta muy interesante, espero que a la gente también. Porque no siempre se discuten estas cosas. Ya volvemos, estamos con el licenciado en Economía, Francisco Cantamuto. Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos. Si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella. Si prefiere estar solo o no juega con otros niños. Si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlos girar. Si le molestan los ruidos o que lo toquen. Si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar. Tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejoran el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consulta con tu pediatra, no te quedes con la duda. ¿Sabías que existe un listado de especies arbóreas por calle para que sepamos qué árbol plantar? Consulta el mapa en www.bahia.gov.ar/mapa-de-arbolado. Preservemos el medio ambiente. Construyamos futuro. Ordenanza 16.859. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Con todas las medidas de prevención en higiene y seguridad, seguimos recolectando residuos y reforzando el servicio. ¿Necesitas saber las frecuencias de recolección de residuos en tu barrio? Consultalas en bahiaambiental.com o llama al 0800 999 1144. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Nuggets, tecnología en comunicación visual, carteles luminosos, gigantografías, todo en LEDs y letras corpóreas, señalización e imagen corporativa, cartelería de seguridad y vial, gráfica vehicular, Patricios 639, Bahía Blanca.
Bueno, continuamos con Francisco Cantamuto. Debo decirte, admitirte algo, ¿no? Me cargan porque muchas veces me adelanto a lo que me van a decir. Es un problema que tengo, incontinencia verbal, no sé qué, me adelanto. Entonces, cuando vos recién dijiste, muchos del sector agropecuario en el discurso, digamos, tiene ahí como horizonte Australia, Canadá, Nueva Zelanda, y resulta que esos 3 países hay una gran intervención del Estado. Y yo me imaginé que ibas a decir, y además plantean más subsidios que los que plantea la Argentina. ¿Es así? Bueno, efectivamente, tienen precios controlados, tienen precios garantizados. Y esto es re importante porque no es que obedece solamente un problema de soberanía, de tener abastecimiento de alimentos ante cualquier eventualidad, como una guerra como la que se desató. No es solo eso, sino también un objetivo social y demográfico. Si la gente abandona el campo y migra masivamente a las ciudades, tenemos lo que pasó en América Latina. Megalópolis pobladas de villas alrededor de gente que no se logra insertar en el mercado urbano, pero fue expulsada del agro. En ese sentido, la necesidad de regulación, que además se agrega un elemento ambiental que es la preservación de un recurso escaso como el suelo, que es patrimonio nacional y no del dueño que tiene cercado. Bueno, ahí ya entramos en otra discusión de tipo constitucional e institucional. De acuerdo. ¿De quién es la tierra? De acuerdo, no me voy a meter en un berenjenal del cual no, me puede salir, pero resulta un debate interesante. Pero los recursos... Lo que pasa es que si te metes en eso, digamos... te estás metiendo también con la discusión de la propiedad privada. Entonces ahí estamos en un... Estoy de acuerdo, Luis. En todo caso, igual creo que hay que dar la discusión. No, pero pará. Sí. Estoy de acuerdo. Okay. No, pero lo que digo es que incluso... No puede ser que haya gente que esté colgada del pincel, que no tenga un pedazo de tierra para construir una vida en familia. De acuerdo. En eso estoy... De acuerdo, pero tampoco puede ser que los productores medianos, grandes, timben a la suerte del mercado y de la volatilidad de los precios, que una semana están 30 arriba y la otra 20 abajo. ¿Qué se va a hacer con un recurso escaso como el suelo? Que una vez que se deterioró el perfil superior, después no se repone fácil. Entonces no estoy diciendo necesariamente de quitarle los bienes, que de vuelta, también habría que discutirlo, pero no vayamos tan lejos que estamos de acuerdo que no parece ser esta la discusión. Perfectamente el Estado puede regular precios mínimos y precios máximos a través de la intervención en el mercado, sujeto a revisiones técnicas, para lo cual dispone un organismo como el INTA, como las decenas de facultades de ¿Eso hacen esos países a lo que Eso es lo que hacen. Vos, para recibir el precio mínimo que te garantice un nivel de vida decente en el campo, no podés hacer lo que se te cante la gana con tu tierra. No es que me levanté, está valiendo mucho el trigo, vamos con el trigo y lo tiro así y ya está. No podés. Ni siquiera en la desesperación. Podés hacerlo, pero después no vas a recibir el subsidio. Lo mismo se puede aplicar acá. Perfectamente, sin intervenir, sin quitar ni redistribuir propiedad, cosa que tengo que remarcar, también hay que discutir, pero sin hacer eso, sin meternos en el debate constitucional, el Estado otorga una cantidad inmensa de subsidios y transferencias al agro, por múltiples vías. Perfectamente eso. ¿En estos países? Acá mismo lo hace, pero acá no lo regula. ¿Cómo regulás cuánto recibe, para no meterme en un debate demasiado local que puedo ofender algún apellido local? Estuve la semana pasada en Chaco, en Resistencia, y me decían, la mayor parte de la emergencia agropecuaria, cuando hay inundaciones, cuando dice, ¿qué hace? Las termina llevando Ernequian, que es el que tiene más hectáreas acá. ¿Para qué le damos plata a Ernequian? Si después agarra y hace lo que quiere, planta soja, y después cuando le falla la soja, lo tenemos que pagar entre todos. Y mientras tanto, comunidades enteras muriendo de hambre. Eso es lo que digo. El sector del agro está sometido a condiciones de trabajo muy difíciles. Vos, Luis, sabés que de la familia que vengo, que vive del campo, que tiene mucha inserción, o sea, no estoy hablando de una exterioridad absoluta del tema. Ahora, esa variabilidad, esas condiciones, perfectamente podrían tener regulaciones. Bueno, gente, ustedes se comportan siguiendo lineamientos técnicos claros, van a tener garantizado un precio. No se preocupen. A fin de la cosecha les va a cerrar. ¿Esto se puede hacer? Claro que se puede hacer. Se hace en estos países y se hizo durante un tiempo en la Argentina, hasta que se desmontaron todos los controles que tenían sobre la tierra del agro. ¿Qué produjo eso? Salidas masivas del agro, menos explotaciones, menos productores en el agro. No ha sido un modelo exitoso en ese sentido. ¿Se exporta más? Sí, pero con menos gente y menos empleo. El agro provee menos del 7% del empleo total del país y es uno de los sectores que paga los salarios más bajos. Entonces, de ahí no alcanza. Si necesitamos preservar a la gente produciendo, teniendo una parcela, aunque sea alquilada, produciendo, la ayuda técnica y los subsidios tienen que venir de la mano, todo junto, en un paquete. Pero bueno, esta es una discusión muy difícil, retrotrayéndonos en un clima donde cada vez que se dice, bueno, a ver, no te puedo tirar plata porque sí, vamos a regular, parece que es el Estado elefantiásico metiéndose en todo. Como reverso de esto, no parece ser igual la vara cada vez que se sale a discutir y se dice sin ningún tapujo que quien recibe un plan
de 1.000, 1.500 pesos, 15.000 pesos, es un planero que nadie lo controla, no sé qué. ¿Y qué pasa con los millones que se entregan en materia de emergencia agropecuaria, los millones que se transfieren en materia de subsidios de este tipo? Bueno, lo que creo yo es que el Estado debe mejorar su capacidad de intervención en todos los órdenes, incluyendo este. Es un debate interesantísimo, que no sé si algún día se va a poder, pero bueno, por lo menos nos tenemos que plantear para ir pensándolo. Hay otra, es la mirada que... Y justamente es clave decirlo en esto, porque no quiero que se entienda mal. El sector agropecuario es clave, acá en la región donde estamos es clave absoluta. Por supuesto. Entonces no se trata de ir contra el agro, se trata de un agro que incluya. Bien, cada tanto vos, con tu equipo, no sé cómo decirlo, hacen estudios en los barrios, ¿sí? Más o menos. Deuda, no deuda, qué pasa con los barrios, qué pasa con los salarios, qué pasa con el trabajo negro, qué pasa con el prestamista del barrio que te presta 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. ¿Qué está pasando en los barrios en todo eso? No sé si lo presenté muy genéricamente, pero ¿sabes a qué me refiero? Sí, te entiendo. Porque ¿a cuánto hacen ese estudio ustedes? Una vez por año lo estamos haciendo una encuesta y estamos haciendo algunas entrevistas y otra clase de trabajos, aproximaciones. Lo que se está viendo en Bahía y en la realidad nacional con otra serie de estudios que hemos encarado en los últimos 2 años es que la pandemia ha dejado un legado de deudas reforzadas, digamos. Y acá hay un esquema que se puede distinguir con bastante claridad para ser sistemáticos y no irnos con el tiempo tampoco. Por un lado hay sectores medios, digamos, con un ingreso más o menos estable que utilizan el endeudamiento ¿para qué? Para comprarse una heladera, para cambiar el auto, incluso pueden sacar un crédito para un terreno, para mejorar la casa. En ese sentido, o incluso para pagarse una estadía para ir a hacer una maestría a algún lado. En ese sentido, esa deuda, primero, se contrata en condiciones con un banco más o menos reguladas, es una inversión que mejora la calidad de vida y uno puede decir, bueno, qué sé yo, si se aumenta esa deuda, puede que no esté del todo mal, digamos. ¿Por qué? Porque significa mejor calidad de vida, se van a sostener. El problema es que para las mayorías de los sectores populares que viven de changas, incluso cuentapropistas, que ha sido el sector del mercado laboral que más ha crecido en los últimos 5 años, hay un reemplazo de trabajadores formales por cuentapropistas. ¿Qué quiere decir? Y te tercerizaron, básicamente. Cuentapropista, el que hace changas, el que vive en una relación no del todo formal, digamos, de trabajo. En general, estos sectores han perdido ingresos de manera violenta en los últimos 4 o 5 años. Se perdió muy fuertemente ingresos entre el 18 y el 19 y no se han recuperado en estos 2 años. Sí para los trabajadores formales, no para los demás. Y en ese sentido, esos sectores de trabajadoras cuentapropistas que no llegan a fin de mes, empiezan a usar la deuda para llegar a fin de mes. Y se endeudan para comprar alimentos. ¿Y se endeudan con quién? ¿Con el carnicero, con el almacenero? Con el almacenero, a la que le compra ropa, con un prestamista, las casas de crédito a sola firma que ofrecen condiciones absolutamente irregulares, no están controladas por el Banco Central, lo cual es una aberración. Entonces pagan tasas siderales por un crédito que lo único que está haciendo es dilatar el problema al momento que sigue. Y esto se acrecentó durante la pandemia. Mucho tiempo. Estamos hablando de Bahía. En Bahía, pero que se comparte con la realidad nacional. Y acá no es un problema, como a veces se tiende a decir, de educación o de educación financiera. No es problema que la gente no sabe organizarse para llegar a fin de mes. Es que no llega. Los últimos datos del CREVA acá dieron que hacía falta más de 100.000 pesos por mes para una familia de 2 adultos y 2 menores llegar a fin de mes sin ser pobre. Y esto sin alquiler. Entonces, ¿cuántas familias ganan eso acá? Porque a nivel nacional la media está bastante por debajo, está más cerca de la mitad que de ese valor. Entonces, ¿cómo se hace para llegar? No es un problema de falta de educación, de que no saben manejar la plata, es un problema que no llegan y hay que mejorar los ingresos para ese sector. En ese sentido, acá en Bahía Blanca ha habido reclamos. La semana pasada, como parte de la marcha federal, hubo organizaciones que se manifestaron señalando la emergencia a la que se enfrenta el país y la Argentina también, y Bahía Blanca también, en materia de seguridad alimentaria, la necesidad de contar con ingresos para garantizar este acceso. El Estado esto lo ha estado estudiando, y digo el Estado porque ha habido proyectos financiados por el Estado para tratar de entender esta realidad que no estaba observando y ahora está tratando de entender. Y ha habido algunos pocos programas. Por ejemplo, este año o el año pasado salió uno de Endeudada, se llama, que compró deuda a mujeres con ciertas características, tratando de, no es que le liquidan la deuda, sino que le compran la deuda en malas condiciones y se la reemplazan por una deuda con el Estado en condiciones más razonables que sean pagables.
Bueno, el Estado tiene que actuar en este sentido, pero la principal vía tiene que ser una mejora en los ingresos. ¿Y eso se ha profundizado en los barrios de Bahía Blanca? Es decir, cada vez hay más gente que está más endeudada con el almacén, con el carnicero, con el prestamista del barrio. Lo que nosotros encontramos el año pasado es que había empeorado en pandemia. Este año todavía no hicimos la encuesta, la hacemos ahora en junio, o sea, el mes que viene. Y agradezco el espacio para decir que cuando salga, porfa, respuestas sirven para entender mejor qué pasa. Pero entre 2020 y 2021 efectivamente había empeorado y manera severa. Había empeorado de manera severa. No solamente en cuanto al problema de las deudas, que se usó muchísimo tarjeta de crédito, muchísimo fiado en comercios, muchísimo prestamistas y muchísimo crédito intrafamilia. ¿Cómo es eso? Y que le presta el tío, el hermano, el primo. Está bien. Que en general ese crédito suele estar en mejores condiciones, en el sentido que a veces ni te cobra interés un pariente. El problema es que si toda la familia cercana y lejana está en situación de pobreza, lo que te puede salvar es muy poco, digamos. Y claro, entre sectores con más ingresos se pueden prestar más plata. Y bueno, entonces reproduce la misma desigualdad. Bien. Te decía, se aumentó estos créditos, pero también se aumentaron un montón los atrasos. Atrasos en el pago de impuestos, atrasadísimos. Atrasos en los pagos de las cuotas de horas sociales o prepagas, atrasos en las cuotas del colegio. Esto también estuvo ocurriendo acá en Bahía. Y ojo que las cuotas de los colegios no son solamente ya un privilegio de sectores medio altos. Hay un montón de sectores laburantes que para poder garantizar salir a laburar tratan de conseguir a un colegio donde quizás con una cuota menor, parcialmente subsidiada por el Estado, puedan tener la educación garantizada. Bueno, esto también ha generado problemas. De manera que estamos ante un problema severo. Muchas gracias. A vos, Luis. Por haber venido. Un gusto. Muy bien, Francisco Cantamuto, te agradezco mucho. Te vamos a volver a invitar, por supuesto que sí. Señoras, señores, la pausa y estamos hablando con Ángel Capa de fútbol. Y escucha atención a lo que dice desde España sobre la mirada que tiene a propósito del conflicto en Ucrania. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Es que, en definitiva, nuestra urea llega a tu mesa transformada en pan, ensalada, milanesas y miles de productos más. Porque somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos, Si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella. si prefiere estar solo o no juega con otros niños, si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlos girar, si le molestan los ruidos o que lo toquen, si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar. Tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejoran el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consulta con tu pediatra, no te quedes con la duda. Servicios de emergencias están pensados para la atención de los pacientes críticos o potencialmente críticos. Es por eso que pedimos, si la patología no es grave, no consulte nuestras guardias. Usemos adecuadamente las guardias de emergencia. La guardia de hospitales es para personas con problemas graves y urgentes. Por situaciones que no requieren una atención inmediata, acércate a un consultorio médico o a una unidad sanitaria. Seamos responsables, ayudemos a salvar una vida. Municipio de Bahía Blanca. Bueno, vamos a hablar un poquito de fútbol, un poquito de la actualidad con alguien a quien uno aprecia muchísimo, no de ahora, de hace rato. Ángel, ¿cómo estás en Madrid? ¿Cómo te trata la primavera madrileña? Acá con mucho frío, bien del otoño bahiense. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bueno, muy bien, muchas gracias. Estoy bien, con mucho calor, todo lo contrario, naturalmente. Estamos en otro hemisferio y, bueno, la primavera, como siempre, viene con alergia y con tiempo revuelto, pero bueno, se agradece después del invierno. ¿Te cuidaste mucho durante la pandemia o más o menos? ¿Cómo fue? No, me sigo cuidando. La pandemia no terminó, el virus está ahí. Lo dieron por terminado para favorecer al consumo y a las empresas, caiga quien caiga, ¿no? La cosa, también he leído hoy que ha aumentado muchísimo en Argentina los contagios. Sí. Y bueno, por esa razón también lo han dado por terminado. Es como si en el medio de un partido de fútbol, en el minuto 20 del segundo tiempo, decís, bueno, ya terminó, y te vas a tu casa y los demás siguen haciendo goles, ¿viste? Claro, exactamente. Hablando de goles, de minutos, de partido, ¿vas a la cancha allí o lo ves por televisión cómodamente? ¿Cómo lo ves? Bueno, últimamente me he quedado en casa por el tema de la pandemia, pero si no, sí. Si no, voy a la cancha cuando hay partidos que me interesen, ¿no? Si no, no a cualquier partido, porque lamentablemente, bueno, o no, afortunadamente, yo ya veo lo que me interesa. Y lo que no me interesa, no lo veo. Antes veía todo, pero ahora ya no. Y que, digamos, uno tiene una visión, obviamente, por verlo por televisión, no es lo mismo que verlo en la cancha. Vos estás ahí, conocés de alguna manera hace muchos años la intimidad. ¿Cómo se explica lo del Real Madrid, más allá de las individualidades fenomenales que tiene, ¿no? Yo el otro día decía, si en el partido contra el Manchester City Benzema estaba del otro lado, es muy probable que el Manchester hubiera terminado los dos partidos ganando. ¿Qué es lo que hay detrás de esa camiseta del Real? Bueno, hay una historia. Hay 13 Copas de Europa, que es una barbaridad de hace muchísimo tiempo, desde la época de Di Stéfano. Y también hay una historia que habla de dar vuelta a partidos, infinidad de partidos. El otro día leí que fueron 31 los que en toda su trayectoria el Madrid dio vuelta a partidos estos de la Copa de Europa. Sí. Y antes lo daba vuelta con fútbol, porque estaba Michel, Gordillo, Butragueño, Hugo Sánchez, en fin. Y ahora no se sabe por qué, porque ahora en el último partido con el Manchester, 3 de los mejores jugadores estaban afuera, Kroos, Modric y Casemiro. Y entraban los suplentes y jugaban a cualquier cosa, todos corrían para acá, para allá, tiraban centro y lo dieron vuelta. Y bueno, ¿cómo se explica? No hay explicación. A mí cuando yo estaba entrenando, muchas veces después de los partidos me preguntaban, ¿por qué tal cosa? Y yo tenía que inventar, porque queda mal decir, yo qué sé por qué, porque es el fútbol. Entonces inventaba cualquier cosa, para que no te digan, este no sabe nada. Pero en realidad hay muchas cosas de fútbol que no tienen explicación y que se dan porque finalmente es un juego, ¿no? Sí, una vez te leí casualmente sobre ese tema del famoso huracán del año 2009, ¿no? Que de pronto vos agarraste ahí, congeniaron todas las piezas y salió un equipazo fenomenal que daba gusto verlo, ¿no? Sí, fue una cosa casual. Y a mí me golpeó mucho el hecho de que, ya que la casualidad nos había favorecido, hay que darle continuidad a esa casualidad. Y no se le dio continuidad porque los clubes en Argentina, los clubes modestos, dependen de vender jugadores para poder subsistir, y entonces se rompió todo ese equipo, y a mí también, igual que toda la gente, ¿no? Que sufrió un palazo muy grande, no solamente por el robo, sino también porque ese equipo se deshizo inmediatamente. Ese equipo acababa de empezar algo, tenía 19 partidos nada más. Sí, es cierto. ¿Superaste lo de aquella final con Vélez y lo de Bracena, que dicho sea de paso nunca más dirigió? No. Lo de la final, si Vélez hubiera ganado bien, que podía haber ganado bien, porque era un muy buen equipo y jugaba muy bien al fútbol, y no mereció tampoco que Bracena se hiciera semejante. Bueno, Bracena y el juez de línea, que no me acuerdo cómo se llama, los dos. Tampoco Vélez merecía empañar una excelente campaña con ese último partido. Y eso no se supera nunca. Eso, si te asaltan por la calle y te quitan el traje, la corbata y la cartera, pues no te olvidas nunca. Eso no hay manera de superarlo, ¿no? Bueno, el tiempo lo va, digamos que
que yo por mi cuenta no lo recuerdo, pero si me lo recuerdan, sí que todavía me duele, ¿no? Entonces no te lo quiero recordar, lo único que te quiero decir que daba gusto, no, fuera de broma te digo, a mí me cargan porque me dicen que tengo más colores que la bandera de la cooperativa obrera aquí en Bahía Blanca, ¿no? Como cualquier bandera de cooperativa, pero en realidad me gusta ese tipo de fútbol y daba gusto verlo jugar, como me da gusto ver jugar hoy al Manchester, gane o no gane, me da gusto, o me da gusto en determinado momento, si bien es cierto aflojó el rendimiento, ver jugar a River hoy, qué sé yo, es una cuestión relacionada con el gusto, ¿no? Sí, a mí también me pasa lo mismo, sí. Y casualmente, salvo con Villamitre, que lo vi jugar ayer con Olimpo, con una conexión rara, esa que me pasaron, y lo pude ver jugar. ¿Viste el partido ayer? Sí, vi el partido, sí. Y le ganó bien Olimpo, la verdad que le ganó bien. Y bueno, pues, y además me trajo mucha nostalgia, mucha emoción ver la cancha donde jugué tantas veces, y los dos equipos donde jugué, en Villamitre desde pibe y después en Olimpo, ¿no? Pero bueno, yo en realidad quería que ganara Villamitre, pero le ganó bien. Olimpo le ganó. Según pude ver, ¿no? Por televisión me parece que le ganó bien. En el caso de Villamitre, gane bien, gane peor, juegue lindo, no te importa. Los colores son otra cosa. Sí me importa, pero cuando uno es hincha, mirá, hay una anécdota mi suegra era hincha del Real Madrid, fanática. Y yo en esas etapas donde no entrenaba, comentaba por radio. Y un día comenté el Madrid y dije que jugó mal. Entonces mi suegra me dice, ¿por qué decir que jugó mal? Digo, bueno, Antonia, porque jugó mal. Sí, ya sé, pero no me gusta que me lo digan. Claro, los hinchas somos así. ¿Y hoy con qué equipo te sentás a ver televisión o quisieras ir a la cancha? A mí me gusta el Manchester, qué sé yo, City, el de Pep Guardiola. Sí, el City, el Liverpool también juega muy bien al fútbol, con matices, pero también es muy buen equipo. ¿Y quién más? Mira, el Rayo Vallecano estuvo jugando muy bien al fútbol, pero claro, en el fútbol si querés ganar, no te alcanza con tener una buena idea y con jugar bien, tenés que tener jugadores que ganen los partidos, porque las ideas o los entrenadores no ganan, los que ganan o pierden son los jugadores. Y si tienen una idea como la del Manchester City o la del Liverpool, además juegan bien. Y si no tienen una idea o una idea clara como el Real Madrid, también los jugadores ganan partidos porque son cracks, porque son muy buenos jugadores. A veces me da la sensación a la distancia que no se entiende cuando vos marcás algunas diferencias con el Atlético de Madrid del Cholo Simeone y se apunta a la crítica. En realidad no sé si es una crítica porque hace 10 años que está en el primerísimo nivel. La cuestión es, ¿te gusta o no te gusta? Ese es el problema, ¿no? Sí, también, te gusta o no te gusta, pero también se juega bien o mal. Porque ya te digo, es decir, eso no es solamente de gusto, sino, como decía Panseri, el fútbol se juega bien o mal. No hay otras dos maneras de jugar. Ahora, hay algunos matices para jugar bien, ¿no? Y bueno, y también jugando mal se puede ganar. También, de acuerdo a los jugadores que tengas. El Atlético de Madrid tiene todos jugadores de selecciones nacionales, titulares y suplentes. Entonces, claro, es lógico que esté peleando por ahí. Y yo nunca discuto los méritos del Atlético de Madrid y mucho menos los de Simeone, que para mí tiene un mérito enorme de hacer todo lo que hace. Lo único que yo cuestiono es el mensaje. Decir que lo único que vale ganar, no me importa nada todo lo demás. Bueno, ese tipo de cosas es lo que yo cuestiono. Después puedo discutir, a mí no me gusta, yo creo que hay que jugar de esta manera o de otra. Pero jamás puedo cuestionar a un entrenador, nunca cuestioné a un entrenador. Cuestiono su mensaje. Si alguien dice lo único que vale es ganar, además es mentira, porque cuando perdió con el Manchester City, el mismo Simeone dijo, bueno, me siento orgulloso por cómo jugó el equipo. Ah, entonces te quedó algo. No solamente ganar. Quiere decir que no ganaste, pero sin embargo te quedó el orgullo. Cosa que es verdad. Y bueno, eso es lo que yo discuto, no lo otro, ¿no? Después ya sabés cómo son los medios. Te están buscando una frase para crear historia y hay un ejército de estúpidos que se mueven por los títulos. Entonces te dicen de todo leyendo el título sin saber lo que dijiste, ¿no? Entiendo perfectamente. A propósito de títulos y de periodistas, durante mucho tiempo aquí en Bahía
fuiste periodista. Y yo siempre digo que esas cosas, por más que uno después la vida te lleva por otro lado, una tarea como esa nunca deja de serlo uno. Entonces te pido, como ciudadano ya desde hace rato en Madrid, en España, ¿cómo se está viviendo en Europa? ¿Qué estás viendo de esta guerra ahí en Ucrania, entre Rusia y Ucrania? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo se está viviendo en Europa en general y en España en particular? Bueno, primero quiero hacer una aclaración. Yo no fui periodista nunca. Yo trabajaba leyendo informativo. No, lo digo por respeto a los periodistas. Yo es una profesión, bueno, una hija mía es periodista. Claro. Y fue a la universidad y se recibió. Y bueno, yo no puedo decir, sí, yo también fui periodista, porque es mentira. Yo leía informativos. Eso es lo que hacía, esa es la realidad. La guerra está, es decir, España forma parte de Estados Unidos y de la OTAN. Y por lo tanto, la versión que tenemos todos acá en España, es una versión parcial. Es decir, no es que estoy apoyando la invasión cruel, sanguinaria de Rusia, que me parece brutal, me parece escandalosa y me parece terrible y totalmente cuestionable. Pero también la OTAN y Estados Unidos tienen su participación en esta guerra y su incitación a la guerra. Hay un acuerdo que habían firmado hace muchos años para eso entre la OTAN y Rusia, de que no iban nunca a poner los cañones apuntando a Rusia, o no iban nunca a poner países de la OTAN para ¿cómo se llama?, cercar a Rusia. Y lo hicieron, violaron ese acuerdo. Rusia advirtió un montón de veces que eso no estaba bien, y no le dieron bola porque hay una industria armamentística. Por ejemplo, España envía armas a Ucrania. Claro. Y un mismo militar retirado español dijo, eso es una barbaridad, porque lo único que hacen es extender la guerra y crear más muertos en Ucrania. No le pueden ganar nunca a Rusia. Entonces eso es una locura. Hay que buscar la manera de que pare esa tremenda locura de que es la guerra, y no incitar y echar leña al fuego. Entonces uno se tiene que enterar por Chomsky, por Atilio Borón, por gente que te está diciendo en realidad cómo son las cosas. Ahora, si uno dice eso sin toda la aclaración, parece que estoy a favor de Putin. Sí. Nada que ver. Sos prorruso, si decís algo de eso, sos prorruso, sí. Y no se trata de eso, se trata de saber cuál es la realidad. Exactamente. Ahora mirá, me mandaron el otro día por WhatsApp las declaraciones de un militar norteamericano retirado diciendo, leí el título nada más, que dice, Estados Unidos nos está impulsando a una guerra nuclear. Lo dice un mismo militar norteamericano. Es decir, por favor, yo creo que ya somos adultos como para conocer la realidad. España no hace eso. España está, por ejemplo, el otro día el presidente dijo, nosotros los españoles y el gobierno español somos siempre a favor de los derechos humanos y le damos trabajo a los ucranianos que vienen, etc. Sin embargo, no a los que vienen en patera, pobres tipos de África que se tiran al mar. A esos no le dan trabajo, los echan. Y tampoco respetó al pueblo saharaui, entregándole todo a Marruecos por razones comerciales, porque le conviene a España. O sea que mienten en cuanto a los derechos humanos. Pero claro, esto es una voz sola en el medio del desierto. Los medios, los principales medios de difusión te dicen lo otro, lo malo que es Putin, lo degenerado que es Rusia, cosa que es verdad. Pero me ocultan la otra parte de la verdad, ¿no? Exactamente. Bueno, por último, a mí tampoco, más en Argentina, mucho no te convence el VAR, ¿no? Volvemos al fútbol por último. No, el VAR vino a complicar el asunto. La tecnología no tiene nada que ver con el fútbol, nada que ver, y si tuviéramos tiempo te doy mi punto de vista. Dale. No, la tecnología, el fútbol es un hecho cultural. Entonces la tecnología me da datos y me dice, por ejemplo, cuántos pases acertó el número 5 y cuántos pases falló. Pero no me dice lo esencial, que es la calidad del pase. Eso es esencial. Porque da lo mismo, yo le doy la pelota al lateral derecho, pero le pego un pelotazo en el estómago. En realidad el pase fue acertado, pero la calidad del pase es horrible.
O le doy la pelota medio metro atrás, que el tipo tiene que volver para atrás para agarrarla y seguir. La calidad del pase es malo. Entonces, los datos no sirven y el VAR generalmente actúa desde el punto de vista tecnológico. Por ejemplo, te dice que el hombro izquierdo, haciendo una línea y no sé qué, geométrica, estuvo, y esto es real, 1 centímetro adelantado. Bien, eso desde el punto de vista tecnológico, irreprochable. Desde el punto de vista futbolístico, ¿qué incide que el hombro esté 1 centímetro adelantado? Nada. O sea que está en línea. Bueno, no hay un criterio futbolístico del VAR. Vos sabés que hay un cuento de Fontana Rosa, que ahora no me acuerdo cómo se llama, anticipándose a esto, sí, que dice que hay en Suiza una gran sala llena de computadoras donde eso están arbitrando los partidos en todo el mundo. Vos fijate, claro, lo dice en forma cómica, ¿no? Pero es así, el VAR es un gran negocio detrás del VAR, además. por ¿no? supuesto, por supuesto. Bueno, Ángel, la verdad, un gustazo esta charla. Gracias por atendernos. Ya la tardecita en noche, ya, bien noche en Madrid. No, todavía no. Sí, pero cuando esto vaya al aire, ya vas a estar ya vas a estar recontra durmiendo. Te mando un abrazo grandote, como siempre es un gusto estos minutos contigo, ¿eh? Un abrazo. Bueno, Luis, un abrazo para vos también y por supuesto para todos los amigos de Bahía Blanca que extraño muchísimo. No te imaginás lo que extraño Bahía Blanca, lo que extraño mi barrio y lo que extraño a mis amigos. Estoy esperando que termine esta locura para ver si puedo viajar y estar otra vez con todos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grandote, gracias. Bueno, no nos va a ver, supongo. Sí, porque me pidió el link mañana, así que se lo vamos a mandar el programa. Ángel, muchas gracias por todos estos minutos. Y un gusto a ustedes que una vez más hayan estado ahí. Así que la seguimos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche. Un gusto.